Buenas tardes a todos. Pues efectivamente vine, la miré, me gustó y me la llevé. Pero la traemos de regreso de vez en cuando. Y, y es realmente un privilegio y una dicha el poder estar entre ustedes y poder visitarlos, que serán cada dos, tres veces por año. Cada vez que venimos vemos algunos rostros nuevos, personas que no conocemos. Entonces, para los que no nos conocen, mi nombre es Fran González, yo soy un pastor en una iglesia en las afueras del Paso, Texas. Y pues dada mi conexión con la familia de mi esposa, venimos aquí cada tiempo, pero créanos que siempre es un gusto el poder estar aquí con ustedes. Nosotros los sentimos a ustedes como nuestra iglesia fuera de nuestro hogar y apreciamos mucho la amistad que hemos podido desarrollar con muchos de ustedes. Y también el privilegio que se me otorga, la confianza que me dan los pastores de esta iglesia de poder traer la palabra de vez en cuando. Les pido si por favor abren sus Biblias al Evangelio de Marcos, al capítulo 14. Muchos de ustedes sabrán que hace 3 semanas, octubre 31, se celebró lo que ha llegado a conocerse como el Día de la Reforma, el cual fue un movimiento glorioso de Dios, por medio del cual el Señor hizo que brillara la luz del Evangelio después de siglos en los cuales predominó la oscuridad. Y cuando pensamos en la Reforma protestante, seguido la conectamos con un hombre, el que es identificado y con justa razón como el campeón de la Reforma, y Martín Lutero. Sin embargo, sabemos que la Reforma no fue obra de un solo hombre, sino que hubo muchos hombres, muchos líderes, quienes participaron en darle dirección e impulso a la Reforma. Y dentro de estos diferentes líderes protestantes en la Reforma, tenían mucho acuerdo doctrinal, pero también entre algunos de ellos había algunas diferencias doctrinales marcadas. Y una de estas diferencias se deja ver en lo que se conoce como el Coloquio de Marburgo. En octubre de 1529 se reunieron en la ciudad alemana de Marburgo Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, un líder de la Reforma Protestante suiza, con la intención de intentar resolver algunas diferencias doctrinales que había entre ellos dos. La agenda del coloquio consistía en 15 puntos doctrinales. Y los reformadores estuvieron de acuerdo en puntos como la Trinidad, el pecado original, la justificación, la santificación y otros puntos. De hecho, estuvieron de acuerdo en 14 de 15 puntos. Pero dado que estos no pudieron compaginar en el último punto, se separaron y esto provocó algunas reacciones fuertes del uno para con el otro. De hecho, Zwinglio, cuando se separaron, con lágrimas exclamó: "No hay personas en la tierra con las que más quisiera ser uno que con los de Wittenberg", haciendo referencia a los luteranos, los seguidores de Lutero. Lutero, por su parte, en su forma típica de comportarse y expresarse, como algunos de ustedes han de saber, le dijo a Zwinglio: "Tú eres de otro espíritu". Lo llamó un hombre perverso que no tenía parte con Cristo y que ahora era 7 veces peor que cuando era papista. Y dijo: una de estas dos partes está con el diablo y otra parte está con Dios. Y ustedes pueden imaginarse que Lutero no es quien se identificaba con la parte del diablo. Ahora, ¿cuál era este punto de diferencia que resultó en esta ruptura tan dramática? La diferencia giraba en torno a la cena del Señor. Y más específicamente, en torno a esas palabras que Jesús pronunció cuando instituye la cena, acerca del pan diciendo: "Esto es mi cuerpo", y acerca de la copa diciendo: "Esta es mi sangre". En esta tarde no es mi intención adentrarnos al tema de diferencia entre Lutero y Zwinglio, pero sí vamos a considerar el texto base que dio lugar a esta diferencia. Es decir,
el texto sobre la institución de la Cena del Señor, según la encontramos registrada por Marcos en el capítulo 14 de su Evangelio, empezando en el versículo 22 al 25. Entonces les pido si por favor me acompañan. Marcos capítulo 14, leeré del 22 al 25. Estaré leyendo yo de la Nueva Biblia de las Américas. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos una vez más. Bendito Padre, nos acercamos a ti como el Dios que es de ojos demasiado puros para ver el pecado. El Dios que es santo, cuya ira se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres aquí en la tierra. Pero también cuya complacencia se reveló desde el cielo hacia la justicia del Hijo del Hombre, la justicia de tu unigénito Hijo. Y te damos gracias, Señor, que es precisamente esta misma justicia con la cual nos presentamos delante de ti. Una justicia que Cristo obtuvo, que Cristo logró aún antes de que nosotros naciéramos, pero ahora por la gran transacción del Evangelio nos ha sido imputada. Y te damos gracias, Señor, que ahora no únicamente has cesado tu ira en contra de nosotros, sino ahora, Señor, te complaces en nosotros por medio de la obra de tu Hijo. Pedimos, Señor, que en esta mañana, al considerar este glorioso texto, tú nos reveles más acerca de lo que es la obra de tu Hijo a nuestro favor. Y es en su nombre que oramos. Amén. Cuando el pastor Jorge me invitó a predicar, batallé un poquito para considerar qué tema traer y finalmente decidí simplemente predicarles el mensaje que predicamos el domingo pasado en nuestra congregación. Y como dije, el pasaje es esta escena de la institución, este pasaje de la institución de la Cena del Señor. Ahora, al adentrarnos a la última cena, estamos entrando a lo que pudiéramos llamar la antesala de la pasión de Cristo. Porque la pasión de Cristo, es decir, sus sufrimientos, sus agonías, inician inmediatamente después de esta cena. La cena inicia propiamente en el versículo 17 del capítulo 14 de Marcos. Y si consideramos desde el capítulo 14, versículo 17, cuando empieza la cena, hasta el final del capítulo 5, cuando Cristo muere y es sepultado, pasa un espacio de 24 horas. Es decir, Jesús está ya próximo a ser crucificado, a ser sepultado. Entonces nos encontramos en las últimas horas del Señor en esta tierra antes de su crucifixión. Yo pienso que todos concordaríamos que esta cena es fácilmente la cena más importante jamás celebrada en la historia del mundo. Y esto no únicamente porque nos introduce directamente a la pasión de nuestro Señor, sino también por lo que ocurre en la misma cena. En esta tarde vamos a considerar lo que aconteció en esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos bajo 3 encabezados. Vamos a ver primero el pan, luego la copa y finalmente el reencuentro. Entonces, iniciemos con nuestro primer punto en el versículo 22 acerca de el pan. Se acepta ampliamente que la última cena fue una cena pascual, es decir, Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. Y aunque los evangelistas no lo registran en sus evangelios, es probable que Jesús siguió la liturgia de la cena pascual que se celebraba entre los judíos. De ser así, el pasaje de esta tarde recoge el momento de la cena
en lo que se pudiera ver o entender como la segunda de 4 copas que formaban parte de la liturgia de la cena pascual. Para este momento los participantes ya habrían comido algunos aperitivos, obviamente simbólicos a la Pascua, pero aún no habían comido la cena principal. Ya se sirvió la cena y el anfitrión, en este caso Jesús, ya explicó lo que los elementos de esta cena simbolizaban en referencia a la esclavitud y liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y justo antes de iniciar o tomar parte de la cena principal, el anfitrión bendecía a Dios por el pan. Y este es el punto de la liturgia en el que nos encontramos en el versículo 22, donde leemos que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, se lo dio a sus discípulos. No es claro, según el texto original, si Jesús aquí está bendiciendo el pan o si Jesús está bendiciendo a Dios. Ahora, a diferencia de nuestra costumbre práctica en nuestros días de cuando oramos por la comida, pedir que Dios bendiga los alimentos, entre los judíos era más común, o realmente la práctica era que ellos bendecían a Dios, no a los alimentos, dando gracias a Dios por proveer de esos alimentos. Y es probable que Jesús en este momento también está bendiciendo no el pan, sino está bendiciendo a Dios, es decir, está dando gracias a Dios por la comida que están por comer. Ahora, de cualquier manera, el punto es que Jesús toma este pan, bendice a Dios, lo parte y se lo da a los discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Seguramente los discípulos presentes crecieron desde su niñez hasta su vida de adultos celebrando de la Pascua cada año. Así es que año tras año se reunían alrededor de la mesa para participar de la liturgia de la cena y es probable que ellos para este entonces habían ya memorizado las palabras de la liturgia que ellos practicaban. Sin embargo, Jesús aquí los toma por sorpresa al introducir un cambio dramático a la liturgia. Esta vez los elementos de los cuales ellos estaban participando no más apuntaban a eventos que ocurrieron 1500 años atrás, sino Jesús entregando el pan dice, este pan es mi cuerpo. Este pan ahora no apunta a lo que ocurrió hace más de 1000 años, sino ahora apunta a mí mismo. Y al decir, esto es mi cuerpo, Jesús no quiere decir que el pan representa una parte de su ser, como si está dando a entender, esto representa mi cuerpo físico, pero no mi sangre. Más bien, hemos de entender que el pan representa todo su ser. Y lo que Jesús está diciendo es que se está entregando a sí mismo, todo su ser, a sus discípulos. Él parte el pan, lo distribuye y dice, tomen, esto es mi cuerpo. Ahora, el hecho de que Jesús haya partido el pan antes de darlo a sus discípulos, no necesariamente debería de interpretarse como una representación de que el cuerpo de Jesús fue partido o fue quebrado. Y lo menciono porque pienso que es una interpretación común, pero noten que el texto en sí no dice, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Ahora, para ustedes estudiosos de la palabra, tal vez les puede entrar a la mente otro pasaje en 1 Corintios donde el apóstol Pablo efectivamente, citando la revelación que él recibe del Señor, dice acerca de la cena, que Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí sí dice que el cuerpo de Jesús es partido, pero la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que la expresión ahí en 1 Corintios 11, mi cuerpo que es partido, es una añadición de escriba. Y aparte de la Reina Valera, ninguna otra traducción principal incluye esta expresión. Más aún, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 19, enseña claramente que el cuerpo de Jesús no sería quebrantado, que ninguno de sus huesos serían rotos. Y es por eso que debemos de entender que el partimiento del pan es simplemente parte del proceso de distribuir
el pan durante la cena. De cualquier manera, Jesús entrega el pan con esas palabras que seguramente revolucionaron el entendimiento de los discípulos. Y en segundo lugar, consideremos la copa en los versículos 23 y 24. 23 dice que tomó una copa, y esta vendría siendo la tercera copa de 4 de la liturgia judía. Y después de dar gracias, se la dio a sus discípulos y todos bebieron de ella. Jesús da gracias por la copa, y es de aquí de donde se toma otro nombre que se usa para la cena del Señor, que es la Eucaristía, que simplemente quiere decir acción de gracias. La toma, se la da a sus discípulos y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Esta declaración en el versículo 23 puede considerarse como el clímax de esta cena. Y aquí Jesús dice dos cosas acerca de su propia sangre. Vamos a considerarla una por una. Primero dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del pacto. Y con estas palabras Jesús está aludiendo al pacto mosaico que se instituyó en Éxodo 24. Y de hecho les voy a pedir si por favor me acompañan al capítulo 24 de Éxodo para leer iniciando en el versículo 3. Éxodo 24, versículo 3. Leeremos al versículo 8 lo siguiente. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Aquí en Éxodo 24 leemos acerca de la ratificación de lo que es conocido como el pacto mosaico, o como nosotros lo conocemos, el antiguo pacto, el cual dice Moisés que fue sellado con la sangre de novillos. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. No obstante, leemos que cuando Jesús instituye la cena, Jesús nuevamente está hablando del derramamiento de sangre para un pacto. Entonces nos preguntamos: ¿de qué se trata esto? Dado que ya se había rociado, derramado la sangre de los novillos para establecer el pacto de Moisés. Bueno, acompáñenme al pasaje más largo del Antiguo Testamento que es citado en el Nuevo Testamento, el cual es Jeremías capítulo 31. Empezando en el versículo 31, para entender de qué es de lo que Jesús hablaba cuando dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, Jeremías 31, empezando en el versículo 31, leemos lo siguiente: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Aquí Jeremías anuncia que en días futuros el Señor ha de establecer un nuevo pacto. En el versículo 32 se hace referencia al pacto que se establece en Éxodo 24.
Y después de que se establece ese pacto en Éxodo 24, sabemos que el pueblo de Israel vez tras vez viola las estipulaciones del pacto y por lo tanto incurre la ira de Dios. Y por eso continuamente a lo largo del Antiguo Testamento los israelitas tenían que estar renovando sus votos al Señor por haber infringido el pacto de Dios. Y en este momento el pueblo de Israel se encuentra ya bajo la condenación de Dios, ya están por ser exiliados por su pecado. Y ahora el Señor les dice, no que renueven sus votos del antiguo pacto, sino les dice que Él ha de establecer un pacto nuevo con ellos. Y este pacto nuevo es descrito en los versículos 33 y 34. Y si me permiten, los leeré. No como el pacto, versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. Este es el nuevo pacto que ha de ser ratificado por la sangre de Jesús. El antiguo pacto se estableció con la sangre de novillos, pero el nuevo pacto ha de establecerse por medio de la sangre de Jesús. Y es así que la muerte de Jesús es presentada como un acto sacrificial que sella el nuevo pacto. Y es por eso también que la identidad del pueblo de Dios no más gira en torno a Moisés, quien fue el mediador del antiguo pacto, sino ahora gira en torno a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Dije que Jesús nos dice dos cosas acerca de su propia sangre cuando instituye la cena. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, y en segundo lugar dice que es derramada por muchos. Ahora, mientras que la primera descripción, que es su sangre del nuevo pacto, apunta a lo que acabamos de describir, esta segunda descripción parece apuntar al carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. La expresión, mi sangre que es derramada por muchos, nos recuerda al versículo 45 de Marcos 10, donde el Señor dijo que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dice, esta es mi sangre que es derramada por muchos. Ahora, sé que algunos de ustedes están familiarizados con los 5 puntos calvinistas y uno de estos siendo la expiación limitada, que enseña que Cristo vino y murió únicamente por los escogidos. Ahora, yo no creo que este versículo se debería de usar como prueba de esa doctrina, una doctrina que yo abrazo y sé que muchos de ustedes también. Pero esa misma palabra que usa Marcos para decir que la sangre de Jesús se derrama por muchos, también pudiera entenderse como por todos. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:19 la misma palabra se usa con ese sentido. Dice, como el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a muchos, es la misma palabra, dando a entender que la muerte realmente pasó a todos. Pero yo pienso que el punto que se está enfatizando aquí por medio de la expresión de Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto derramada por muchos, es que Jesús habría de derramar su sangre como un sacrificio vicario en lugar de transgresores. Lutero describe este hecho de una manera dramática cuando dice que Dios envió a su Hijo al mundo y cargó sobre él los pecados de todos los hombres y le dijo, sé Pedro el traidor, sé Pablo el perseguidor, el blasfemo, sé David el adúltero. En corto, sé el pecador que cometió los pecados de los hombres. Y es eso lo que Jesús está comunicando aquí cuando dice que su sangre
será derramada por muchos. Antes de pasar a nuestro tercer punto sobre el reencuentro, permítanme subrayar cuán revolucionario es lo que Jesús acaba de hacer en los versículos 22 y 24. Él toma el pan de la Pascua y dice, esto es mi cuerpo. Él toma el vino de la Pascua y dice, esto es mi sangre. Y al hacer eso, Jesús está redireccionando la atención de los discípulos de la redención del Éxodo a la redención que Él está por lograr con su propia sangre. Y ciertamente sería difícil para nosotros apreciar cuán monumental es este cambio. Jesús aquí está representando lo que será el final del antiguo pacto, juntamente con todas sus leyes ceremoniales, con todo el sacerdocio levítico y todo lo que eso conllevaba. Y Jesús está hablando del reemplazo del antiguo pacto con el nuevo pacto. Fíjense con cuánta autoridad Jesús procede al atribuirse a sí mismo esa prerrogativa de tomar el pan y tomar el vino que representaban ciertas cosas según la cena pascual y dice, ahora esto se trata de mí. Bueno, de hecho siempre se trataba de Él. Era todo una sombra que apuntaba a Él, pero ahora de manera expresa Él dice, ahora ustedes van a hacer esto en memoria de mí. En tercer lugar, consideremos el reencuentro que se profetiza en el versículo 25, cuando el Señor continúa diciendo, en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. En este versículo aprendemos por lo menos dos cosas. Una, que la muerte de Jesús es inminente. Es una cosa segura y es algo que está próximo a suceder. Jesús dice, esta es la última cena pascual que yo he de celebrar con ustedes. ¿Por qué razón? Porque es cosa certera que pronto voy a morir. La segunda cosa que nos dice este versículo y lo que realmente se está enfatizando aquí es que habrá un reencuentro glorioso entre Jesús y los suyos. Para este punto del Evangelio de Marcos, Jesús ya ha hablado en repetidas ocasiones sobre su pasión venidera, sobre su muerte. Más aún, también ha hablado sobre su resurrección y sobre su vindicación. Marcos 8 concluye diciendo que Jesús regresará en la gloria del Padre con los santos ángeles. Pero aquí vemos algo más que simplemente la vindicación futura de Cristo. Cuando Él habla acerca de volver a beber del fruto de la vid con sus discípulos, no solamente está aludiendo al hecho de que Él va a vencer la muerte, que va a resucitar y va a estar con sus discípulos nuevamente, sino aquí leemos sobre un futuro restablecimiento de comunión entre los redimidos y el Redentor. De hecho, esto está hablando de muchísimo más de un simple restablecimiento de comunión. Aquí leemos acerca de una comunión nueva, de una comunión perfecta entre el Señor y los suyos. Y esto no es para comunicar en ningún sentido que en este momento los creyentes no gozan ya de comunión con Dios. Sí, lo hacemos, pero lo que disfrutaremos en aquel entonces será una comunión plena, sin interrupción, sin pecado, sin muerte, sin tristeza. Y noten cuán glorioso es el hecho de que Jesús, antes de que Él se fue la primera vez, Él ya estaba hablando acerca de su regreso. Él ya estaba hablando acerca del momento cuando se reencontraría nuevamente con sus discípulos para disfrutar de comunión con ellos. Entonces, este es el texto de esta tarde, la institución de la cena, el pan, el vino y el reencuentro. Consideremos ahora algunas palabras de aplicación. Y en primer lugar, consideremos la superioridad del nuevo pacto cuando es contrastado con el antiguo pacto. Leemos en Hebreos 8 que Jesús es el mediador del nuevo pacto, el cual es descrito como un mejor pacto, porque está fundado sobre mejores promesas. Una vez más, permítanme leerles Jeremías 31:33,
cuando el profeta describe el nuevo pacto que habría de venir. Dice, versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que quiero resaltar aquí, para contrastar la superioridad del nuevo pacto comparado con el antiguo pacto, es que obediencia a la ley no es una condición previa a ser contados como parte del pueblo de Dios. Aquí no se exige que primero obedezcamos la ley para luego ser miembros del nuevo pacto. Al contrario, el obedecer la ley es una de las promesas que están incluidas en el nuevo pacto. Jonathan Edwards escribió acerca de este versículo. Yo creo que la diferencia que se señala aquí entre los dos pactos está en el simple hecho que, perdón, lo tengo en inglés, está en el simple hecho de que Dios prometió que Él habría de ser el Dios de su pueblo bajo la condición de obediencia de corazón. La obediencia fue estipulada como una condición, no una promesa, pero en el nuevo pacto, la obediencia de corazón es parte de la promesa incluida en el pacto. Porque dice, el nuevo pacto que estableceré es este, escribiré mi ley en sus corazones y serán mi Dios, serán mi pueblo y seré su Dios. Ahora, en última instancia, sabemos que la razón por la que el nuevo pacto es tan superior al antiguo es porque el nuevo tiene por mediador a Cristo. Y el nuevo ofrece satisfacción plena y completa por la condenación de Dios contra todo aquel que viola su pacto. No solo eso, el nuevo pacto es un pacto inquebrantable que jamás será disuelto. Y eso, hermanos, nos da a nosotros seguridad de que el Señor jamás nos dará carta de divorcio. Para los que estamos en Cristo, estamos seguros perpetuamente en Él. Segundo, consideren el medio de gracia que es la cena del Señor. La noche antes de ser crucificado, el Señor se reúne con sus discípulos por última vez e instituye esta ordenanza para ser practicada por su iglesia hasta que Él regresara. Ustedes recordarán que cuando Dios instituyó la Pascua, en Éxodo 12, Él la instituyó para sellar la liberación de la esclavitud egipcia en las mentes de los israelitas. En Éxodo 12:14 leemos, y este día, hablando de la celebración de la Pascua y de la redención que el Señor logró a favor de su pueblo, dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Sabemos que el Éxodo fue un evento de liberación que ocurrió una sola vez. Pero la Pascua era un rito que habría de repetirse por las generaciones sucesivas como un recordatorio continuo de esa redención. Y de la misma manera, Cristo instituye la cena para recordarnos continuamente de nuestra redención en Cristo y del pacto que hizo con nosotros por medio de Cristo. Hermanos, la cena no es una recompensa para los fuertes, para aquellos que merecen participar de ella porque fueron muy fieles en esa semana que pasó. Más bien, la cena es un medio de gracia para los débiles. Y el participar de la cena no nos inicia en un pacto con Dios, sino que nos recuerda que estamos ya en un pacto con Dios por medio de Cristo. Nos recuerda que el pacto que Dios hizo con nosotros permanece vigente. La cena de esa manera es un sello de que hemos sido redimidos por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Y de paso, ofrecería una palabra a los padres. Recordarán que los padres eran llamados a explicar el significado de la Pascua a sus hijos. En Éxodo 12:26 leemos, y cuando sus hijos les pregunten,
¿qué significa este rito para ustedes, el rito de la Pascua? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El Señor da instrucciones a los padres y dice, ustedes deben de enseñarle a sus hijos cada vez que se participe de este ritual, qué es lo que estos elementos representan. Hermanos, papás, mamás, no dejemos que la cena sea un medio de gracia únicamente para nosotros que participamos, sino permitamos que este sea un medio de gracia para nuestros hijos por medio de la instrucción que les demos, que les expliquemos vez tras vez qué es lo que representa el pan, qué es lo que representa el vino. Finalmente, admirémonos de la intimidad y del amor que el Señor diseñó para su relación con su pueblo. Jeremías 31:32, una vez más, describe el primer pacto, el pacto mosaico, con estas palabras. Dice, este es o fue mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Aún bajo el antiguo pacto, vemos reflejada una intimidad entre el Señor y su pueblo por medio de esta analogía del matrimonio. Dice el Señor, yo fui un esposo para ellos y aún así ellos quebrantaron mi pacto. El violar el pacto era una forma de apostasía que se describe como adulterio espiritual a lo largo de la Biblia. Ahora, cuando brincamos del antiguo pacto al nuevo pacto, ahora Cristo, el mediador del nuevo pacto, es presentado como el novio y la iglesia como la novia. Saben que en Efesios 5 aprendemos que la unión y la intimidad que existe en los matrimonios aquí en la tierra no es otra cosa sino una sombra de la unión y la intimidad entre Cristo y la iglesia. Y nosotros, al ser unidos con Cristo por medio de la fe, tal como sucede en un matrimonio aquí en la tierra, ahora todo lo que cada cónyuge tiene, le pertenece también al otro, de manera que tienen todas las cosas en común. Permítanme citar a Martín Lutero en cuanto a la gloria de esta unión que ocurre entre Cristo y la iglesia. ¿Quién puede apreciar cabalmente lo que este matrimonio de realeza significa? ¿Quién puede entender las riquezas de la gloria de esta gracia? Aquí, este novio divino y rico se casa con esta ramera pobre y malvada, la redime de toda su maldad y la adorna con toda su bondad. Los pecados de ella ahora no la pueden condenar, dado que son imputados a Cristo y son absorbidos por Él. Y ella tiene esa justicia de Cristo, su esposa, en la cual se puede gloriar como si fuera su propia justicia. Hermanos, es una cosa gloriosa que el Señor esté dispuesto a entrar en esta relación pactual con pecadores indignos como nosotros. Y es cosa gloriosa que, como decía ahorita, el Señor nunca va a darnos una carta de divorcio. Estamos en una relación inquebrantable, indisoluble con el Señor, la cual jamás concluirá. Permítanme concluir con una cita de James Durham, que fue un predicador escocés del siglo XVII. Esta es una cita un tanto extensa, así es que pido su paciencia y su concentración. Al concluir un sermón basado en la parábola del banquete de bodas de Mateo 22, Durham hizo la siguiente invitación que ahora yo también les extiendo a todos ustedes en esta tarde. No es uno o dos o unos cuantos los que son llamados, no solo los grandes, no solo los pequeños, no solo los santos, ni únicamente los profanos, sino todos son llamados.
El llamado se hace a todos y a cada uno de ustedes en particular, pobres y ricos, altos y bajos, santos y profanos. Hacemos esta invitación a todos ustedes, a ustedes que se dicen ateos, a ustedes que se encuentran sin gracia, a ustedes que son ignorantes, a ustedes que son hipócritas, a ustedes que son flojos y tibios, a los civilizados y a los profanos, les rogamos, les imploramos, les impetramos a todos a que vengan a las bodas. Llamen, dice el Señor, a los mancos, los cojos, los ciegos, y ordénenles a todos a venir, más aún oblíguenlos a entrar. La gracia puede hacer más que simplemente llamar a tales personas. Puede no únicamente hacerles la propuesta de matrimonio, sino que puede hacer la unión entre ellos y Cristo efectiva. No nos vamos a atrever a decir que todos ustedes tendrán a Cristo por esposo, pero sí se los ofrecemos a todos de la manera más encarecida, y será su propia falta si ustedes lo quieren y se van sin él. Así que, antes de proceder más, les protestamos solemnemente y ante Dios y su Hijo Jesucristo, tomamos acta de que esta oferta se les hace a ustedes y que se les hace en nombre de Él, que el Señor Jesús está dispuesto a unirse a ustedes, aún con los más profanos y carentes de gracia entre ustedes, si es que ustedes están dispuestos a unirse a Él. Hermanos, qué gracia tan más maravillosa es la que es reflejada en el llamado del Evangelio. Que este divino novio está dispuesto a entrar en pacto con una mujer tan infiel como lo que fuimos nosotros antes y lo que lamentablemente muchas veces somos después de nuestra conversión. Concluye diciendo, si no tienen vestido, ni anillos, ni joyas para ser adornados, Él les proveerá de estas cosas. Pasen al frente entonces, vengan o vengan, y que sea este un día en el que entren en pacto con Él. ¿Cómo es posible una oferta tan libre e incondicional? Hermanos, es únicamente por el hecho de que alguien pagó el precio para hacer posible esa oferta. Cuando se anunció el nuevo pacto en Jeremías 31, ahí no se vislumbra cuál sería el precio a pagar para hacer posible ese pacto, pero cuando Jesús instituye la cena en Marcos 14, Él nos da a entender que Él establecería este nuevo pacto en base al derramamiento de su propia sangre. Y es que ahora sabemos que el precio para hacer posible tal matrimonio, tal unión entre el Señor y su pueblo fue la misma vida del Mesías, quien dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Oremos. Bendito Padre, nos acercamos a ti como el Dios que es inmutable, y no únicamente inmutable, permaneciendo el mismo para siempre, sino inmutablemente bueno, misericordioso. Nos acercamos a ti como el Dios quien se complace en perdonar, y quien tomó iniciativa e hizo todo lo posible, quien pagó el precio entregando a su propio Hijo, para que ahora nosotros podamos ser unidos a Él en este pacto. Y te damos gracias, Señor, por el hecho de que Jesús ha prometido que Él regresará y hemos de celebrar las bodas del Cordero en su presencia. Padre, te pedimos que tú despiertes nuestro asombro más y más ante tal gracia reflejada en tu obra de redención, la cual gira en torno al mediador del nuevo pacto que es tu Hijo Jesucristo.
Y es en su nombre que oramos y te pedimos que aquellos entre nosotros que aún no te conocen, aquellos entre nosotros quienes se dirigen a una condenación en este momento, te pedimos, Señor, que les concedas a ellos también el don de la fe y el arrepentimiento. Y todo esto en Cristo Jesús. Amén.